Muy buenas, mi nombre es Aaron Santos, soy estudiante de la carrera de Educación Física y Deportes. Eh, Llevo la asignatura Introducción a la Educación Ambiental, sección B. Y pues en esta ocasión vengo a hablarles de un pequeño cuento donde el autor soy yo, el cual se llama Llegando a un acuerdo. Ok, el cual inicia así. Bueno, érase una vez en un paisaje lindo, hermoso, donde lo que se respiraba era oxígeno puro, paz, tranquilidad, se podía escuchar el ruido de la naturaleza, un ambiente de armonía donde habitaban distintas especies, era un ambiente precioso. Había todo tipo de especies, pero de las cuales resaltaban los mamíferos, los reptiles, los anfibios, todo tipo de especies. Eh, de los personajes que les vengo a hablar son de tres: Arcanine, Garados y Latios. Arcanine representando a los tigres, la familia de los tigres, de los mamíferos. eh, Latios a las águilas, las aves silvestres, las aves salvajes, y Garados a los animales acuáticos. Ok, resulta que estas especies convivían, no se atacaban entre sí. eh, los animales de este lugar eran vegetarianos, solo consumían plantas, vegetales, frutos, porque no se hacían daño entre las mismas especies. Todo lo contrario, se ayudaban con la producción de alimentos y de todo tipo. Pero resulta que una vez las especies se fueron dando cuenta, Arcanine se pudo dar cuenta que ya no había la misma cantidad de tigres que habían antes. Eh, Poco a poco iban siendo menos. Igual Latios se dio cuenta de que las águilas iban disminuyendo, y Garados que los pescados o las especies marinas estaban muriendo o estaban desapareciendo. Pues hubo una controversia. Ya no era aquel hábitat de armonía, sino que las especies Arcanine y Garados y Latios se recriminaban entre ellos que qué pasaba, que cuál era el problema, que por qué estaban desapareciendo, que si una tenía que ver con lo otro, y pues empezaron a entrar en un conflicto por la desaparición de sus especies y por mucho daño que se le estaba haciendo a su hábitat. Encontraban humo, encontraban incendios, se encontraba eh, bosques totalmente secos, ya no habían frutos, los árboles talados, el agua se empezó a contaminar, ya no estaba. Y Garados y Arcanine y Latios se empezaron a recriminar que sus especies estaban haciendo daño a las otras y a los otros, y así sucesivamente. Pero resulta que ninguna especie se estaba haciendo daño. Luego de que pasara el tiempo, decidieron juntarse todas las especies y hablar, en especial las de mayor jerarquía, los cuales son Arcanine, Garados y Latios, representando a cada una de las especies. Estos eran los más audaces, por eso eran los líderes de, de las especies. Resulta que se dieron cuenta de que había una especie llamada ser humano, la cual era la que estaba dañando sus hábitats, la cual estaba matando a sus especies. Pues Garados, Arcanine y Latios entraron en una
debate y dejaron sus diferencias y buscaron soluciones. Pues resulta que se reunieron en un punto, todas las especies se reunieron en un punto donde no los pudieran encontrar. Tenían un lugar secreto de emergencia. Ahí metieron a todas sus especies. Gyarados se encargó de los acuáticos, Arcanine se encargó de los mamíferos, animales terrestres, y Gyarados de los acuáticos. Entonces, pues observaron por la noche y el día que la especie llamada ser humano estaba dañando su hábitat, estaba talando los árboles, estaba contaminando, estaba cazando. Por eso se estaban desapareciendo las especies. Ahí se dieron cuenta que todas las controversias que tenían eran sin ningún sentido, porque no se estaban dañando ellos mismos, sino más bien era una nueva especie, la raza humana, la que se estaba apoderando de cierta forma de sus tierras y las estaba dañando, se estaba apoderando de sus especies. Luego de que pasaran los días, todas las especies se pusieron de acuerdo para hablar con la raza humana, le expusieron sus problemas, hablaron con ellos, les dijeron que por qué dañaban el ambiente, que por qué mataban a sus especies y por qué las cazaban, por qué los sacaban de su hábitat. Pues hablaron y llegaron a un mutuo acuerdo, un acuerdo de paz, donde el ser humano no iba a tocar sus tierras, no las iba a contaminar, no las iba a dañar, porque se dieron cuenta que las especies tenían familia. Por ejemplo, Gyarados tenía su familia, su hábitat. Arcanine, estaban quedando pocos tigres de su especie. Latios, las águilas estaban desapareciendo de forma inexplicable. Entonces Arcanine, Gyarados y Latios hablaron con la raza humana y llegaron al acuerdo de que no se iban a tocar sus hábitats y todo eso. Y pues al paso del tiempo llegaron a ponerse de acuerdo para darles soluciones al daño que se había hecho. Las especies que cazaban, Arcanine, Gyarados y Latios, concientizaron al ser humano, le crearon una conciencia de que no estaba haciendo ningún bien, y pues las especies que cazaron fueron liberadas. Los seres humanos, con ayuda de Arcanine, de Gyarados y de Latios, pudieron entenderse y llegar al punto de colaborar todos para mejorar la biodiversidad. Llegaron a soluciones, como por ejemplo, una de las soluciones fue fabricar herbarios. Por ejemplo, los árboles talados, por cada árbol que se taló, Arcanine les dijo que por cada árbol que se talaron que plantaran 3, y pues reforestaron y llegaron a ese acuerdo, al acuerdo de paz, al acuerdo del amor por la biodiversidad. A cambio, el ser humano obtuvo muchos beneficios, como por ejemplo poder respirar ese aire puro, poder ir sin ser atacado por ninguna especie, y pudieron llegar a ese acuerdo de paz. Y fueron fundamentales Arcanine, Latios y Gyarados por representar a cada una de sus especies y poder llegar al acuerdo de paz, donde los seres humanos construían nidos para las águilas, y pues todo cambió gracias a ese acuerdo, gracias a esa reunión y gracias a ese diálogo que lograron tener. Este es el final del cuento. Muchas gracias por su atención. El cuento se llama Llegando a un acuerdo.